Buenas tardes, estudiantes de herramientas informáticas. En la tarde de hoy entonces vamos a revisar el tema de tareas, pero entonces vamos a verificar las tres partes de la formulación de programación de las tareas. Nosotros tenemos tres partes fundamentales de la programación de la tarea, lo que primero da para una duración, trabajo y las unidades de recurso. Cuando nosotros hablamos en tiempos de duración, lo que hace Project es calcular la longitud del periodo laborable entre el comienzo y el fin de una tarea. Los cálculos de Project se basan en la cantidad de trabajo y la cantidad de unidades de recurso que se le asignan. El periodo laborable de una tarea se define mediante el calendario del proyecto o cualquier calendario que nosotros hayamos asignado a la tarea o al proyecto en general. Hablamos entonces también del trabajo, que indica la cantidad de esfuerzo medido en unidades de tiempo como horas o días. Esto ya trabajado previamente en las clases, los cuales se necesita el recurso para completar la tarea. El trabajo total de una tarea constituye la suma de todas estas unidades temporales con independencia del número de recursos asignados a la tarea. Cuando hablamos de unidades de recursos, entonces hablamos de la cantidad de tiempo disponible de un recurso según el calendario que se va a llevar a cabo para que realice una tarea concreta. Los recursos son las personas, el equipo o los demás materiales que se utilizan para realizar una tarea. Cuando nosotros estamos hablando de personas, ¿cierto? Hablamos de las unidades en 100%, en 200%, 300%. Cuando hablamos de esos porcentajes, entonces hablamos de una, dos o tres cantidades. Cuando hablamos a un 50%, entonces estamos hablando de una jornada laboral a medio tiempo del recurso. Entonces, hablemos ya de las fórmulas. Duración es igual al trabajo sobre las unidades de recursos. Cuando se asignan recursos a una tarea basándose en la fórmula de programación, Project calcula de qué forma influye la tarea en la programación mediante los valores asignados al trabajo, la duración y las unidades de recurso asociados a la tarea. Existen entonces tres tipos de tarea disponibles: de duración fija, de trabajo fijo y de unidades fijas, es decir, unidades de asignación de recursos. Cuando hablamos de las unidades fijas, entonces, por ejemplo, tenemos una tarea donde se asigna un pintor a jornada completa para que pinte las 4 paredes en 4 días de una habitación. El trabajo, el tiempo que el pintor necesitará para finalizar la tarea al 100% de su esfuerzo es de 32 horas, es decir, de 4 días, laborando obviamente 8 horas día. Si aumenta la cantidad de trabajo a 40 horas, Project actualizará la duración a 5 días. El pintor entonces tendrá un día de trabajo extra para la tarea. Se asigna otro pintor a jornada completa. Ambos pintores, empleando el 100% de su trabajo, de su tiempo en la tarea, tendrán el trabajo listo en 2 días, es decir, en la mitad del tiempo. Pero se mantienen las unidades. Cuando hablamos de trabajo fijo, entonces se hacen con el mismo ejemplo. Entonces decimos que se han asignado 2 pintores a jornada completa, 100%, para pintar las paredes en 2 días. El trabajo equivale a 32 horas, 16 horas por pintor. Entonces 16 por 2, ahí nos da los 32 horas, trabajando 8 horas diarias. Si se incrementa la duración de la tarea de 2 a 4 días, entonces lo que hace Project es que a cada pintor le asigna al 50%, es decir, que la tarea se mantiene a los 4 días, pero se trabaja a medio tiempo, es decir, donde hace que el trabajo permanezca en las 32 horas. Cuando hablamos de duración fija, entonces, del mismo ejemplo, decimos que se han asignado un pintor a jornada completa, 100%, para que pinte una sala en 4 días y el trabajo entonces será nuevamente de 32 horas, trabajando 8 horas diarias. Más tarde entonces usted asigna al mismo pintor para que pinte otra sala, pero desgraciadamente el pintor está comprometido en otra labor durante 4 días y no podrá trabajar en la tarea hasta entonces. El pintor solo puede trabajar a media jornada pintando la sala adicional. Al indicar el 50%, sencillamente Project va a mantener la duración de 4 días y actualiza el trabajo a 16 horas. Entonces, ya previamente, ¿cierto? Haciendo esta presentación, entonces vamos a dar inicio a un pequeño taller, este taller, donde tenemos 3 partecitas. Entonces, la primera parte, ¿cierto?
Acá me está diciendo que cree un nuevo proyecto y le vamos aquí entonces a asignar lo que nos está diciendo. Acá otro nuevo proyecto, entonces vamos a jugar con cada una de las unidades fijas, condicionadas por el esfuerzo, lo que tiene que ver con la programación de la tarea. Y un último ejercicio. Entonces voy a hacer los 3 ejercicios y todo el tallercito. Entonces, ok. Vamos a empezar entonces con este primero. Acá yo ya tengo abierto mi ejercicio 1. Entonces acá, ok. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer en Project, ¿cierto? Es primero darle la programación automática y asignarle un calendario laboral. En esta oportunidad vamos a dejar a un lado los calendarios, solo le vamos a dar la programación automática y damos inicio. Entonces me dice que introduzca una nueva tarea denominada tarea 1, cuya duración es de 5 días. En la hoja de recursos, cree 2 recursos A y B con una disponibilidad máxima del 100% cada uno. Recordemos que aquí nosotros podemos ir a la hoja de recurso, tarea, acá, hoja de recursos. O también lo podemos hacer aquí en la parte inferior derecha, hoja de recursos. Entonces me dice que por favor cree 2 recursos A y B con una disponibilidad máxima del 100% cada uno. Ya Project lo ha hecho al 100% cada uno. Listo, entonces acá, muy bien, tengo la tarea 1. Y después me dice, a la tarea 1 asígnele los 2 recursos. Entonces, para asignar recursos, sabemos también que lo podemos hacer así, aquí desde recursos, asignar recursos. Selecciono como son los 2 con Shift y le doy asignar. Y ahí ya tengo los 2, A y B al 100%. Después entonces me dice, a la tarea, después de asignados, cambia las unidades al 200% cada uno. Entonces lo voy a hacer, pero entonces lo voy a hacer aquí desde la ficha de detalles, pero de tarea. Acá está, detalles. Le doy clic, entonces miren que aquí me aparece el formulario de detalles de la tarea. Aparece el nombre, la duración, condicionado por el esfuerzo, programada manualmente, anterior o siguiente para movilizarme dentro del proyecto. Acá aparecen las fechas de comienzo y fin de la tarea. Aparece la delimitación, la cual también abordamos en clases pasadas. El tipo de tarea de las 3 unidades que nosotros estamos hablando, duración, trabajo y unidades fijas. También hablamos de una prioridad, también hablamos de un porcentaje completado, que esta parte de acá abajo ya la veremos cuando entremos a seguimiento del proyecto. Entonces acá, estando en mi tarea, le voy a decir desde acá que son 200, aquí que son 200, aceptar, y aquí aceptar. ¿Qué fue lo único que sucedió? Que se me sobreasignó un recurso. Se me sobreasignaron los recursos. ¿Qué pasó con la duración? A 2.5 días. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando ya A y B no eran al 100 sino al 200, es decir que están trabajando 4 personas, pues obviamente se reduce el trabajo a la mitad, la duración, perdón, a la mitad. Entonces por eso 2.5 días. Me dice la duración de la tarea 1 cambió, claro, a 2.5 días. Entonces, ¿por qué? Porque se asignaron 2 nuevos recursos. Antes de lo teníamos al 100% y ahora lo tenemos al 200%. Esa es la respuesta. Después entonces me dice, no, me dice entonces que cree un nuevo archivo e introduzca en el diagrama Gantt 6 tareas, cada una con duración de 5 días, cuyos nombres son. Entonces abro mi project. Entonces lo primero que voy a hacer es programar automáticamente. Acá entonces voy a tratar de llevarme esto. Listo. Me dice que tienen que estar, que son de 5 días. Entonces acá, ok, de 5 días cada uno. Ok. Ya las introducí, ya leí los nombres, ya leí la duración. Ahora me dice, introduzca en la hoja de recursos un recurso denominado A, cuya capacidad máxima es de 400%. Entonces acá nuevamente A, pero entonces acá sí tengo que modificarle para que sea el 400%. Vuelvo a mi hoja de tareas, que también lo puedo hacer acá en diagrama Gantt.
Después me dice, asigne una unidad a cada una de las 6 tareas introducidas. Una unidad es el 100%. Entonces, para asignar, ya vimos anteriormente que lo hice desde recurso, asignar recurso. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es asignarlo ya aquí en mi hoja de tarea. Y aquí entonces lo que hago es arrastrar. Como es una unidad, entonces lo puedo hacer de esta manera. Se me sobreasignó el recurso, ¿por qué? Porque las tareas no están vinculadas. Entonces todas están para realizar al mismo tiempo, ¿no? De comienzo a comienzo. Lo dejamos así. Después entonces me dice que despliegue la ficha de detalles de tarea. Entonces ya sabemos, aquí está la ficha de detalles. Listo, ya la desplegué. Y me dice que seleccione una tarea en el diagrama Gantt y configúrele para que los valores de tipo de tarea y condicionado por el esfuerzo correspondan con el nombre de la tarea. A medida que hace estos cambios, aumente la capacidad del recurso al 200% y seguido pulse aceptar. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es darle las propiedades según el nombre que tiene la tarea. Entonces, por ejemplo, acá, esto lo voy a ocultar para que no se vea todavía la sobreasignación. Unidades fijas y condicionadas por el esfuerzo. Entonces, ¿dónde le doy esta propiedad? Entonces acá, miren que en tipo de tarea me dice unidades fijas. Condicionadas por el esfuerzo, entonces aquí condicionadas por el esfuerzo y aceptar. Después me dice unidades fijas y no condicionadas por el esfuerzo, entonces no habilito. Duración fija y condicionada por el esfuerzo, entonces acá le digo duración fija y condicionado por el esfuerzo, aceptar. Aquí duración fija y no condicionada por el esfuerzo, aceptar. Aquí le doy un trabajo fijo, ya vamos a notar lo que pasa con trabajo fijo, aceptar. Y aquí nuevamente trabajo fijo, trabajo fijo y condicionado por el esfuerzo, pero cuando selecciono trabajo fijo, ¿qué pasa con condicionado por el esfuerzo? Entonces él mismo lo habilita. Trabajo fijo y no condicionado, entonces no puedo hacer nada porque pues trabajo fijo y condicionado por el esfuerzo no me deja deshabilitar ni habilitar. Él mismo entonces lo hace. Después me decía, ¿cierto? Que tenía que al 200% darle la capacidad al recurso. ¿Ok? Entonces acá, en unidades, le voy a dar 200, aceptar. Miren lo que está pasando. Unidades fijas, acá, 200% y aceptar. En duración fija, le doy los 200%, aceptar. Duración fija, 200%, aceptar. Trabajo fijo, 200%, aceptar. Y aquí, trabajo fijo al 200% y aceptar. Miren que acá sucede lo mismo, ¿no? Si le doy trabajo fijo, él dice ya, ok, está condicionado por el esfuerzo. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente dejar una tarea que diga trabajo fijo. Y esta siguiente lo que voy a hacer es eliminar. Listo, entonces ya tengo solo un trabajo fijo. ¿Cuáles fueron las que se mantuvieron? Las de duración fija. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que eran 5 días. Entonces, así yo le asigne más recurso o yo en este caso, que es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Asignándole 200% de A y de B, es decir, 2 recursos más, él me dice, no, mantenga los 5 días. Cuando es trabajo fijo, entonces ya sabemos que es condicionado por el esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente al tener más gente trabajando en el proyecto, pues, ¿qué va a pasar con la duración? Pues obviamente va a disminuir. Recordemos el triángulo del proyecto. Trabajo, ámbito, el costo y el tiempo. Entonces, si yo obviamente aumento mi recurso, pues mi tiempo tiene que disminuir. No está condicionado, solo es al trabajo. Cuando hablamos de unidades fijas, pues se mantienen sus unidades que son al 200%. Entonces, obviamente lo que va a hacer también es manejar el tiempo, la duración se va a disminuir. Después me dice en el taller, ya vamos acá, ya hice esto, compruebe la columna de trabajo en la ventana de detalles lo que sucede con cada una de las tareas, ¿ok? Entonces acá, unidades fijas, 40 horas, ¿qué pasó? La duración. Acá 40 horas, 200%, la duración. Acá 80 horas, ¿ven?
se mantiene, porque son 5 por 8, 40, y lo que hace entonces es mantener su duración, su trabajo y las unidades. Acá entonces lo mismo, mantiene la duración, así no esté condicionado por el esfuerzo. Trabajo de 80 horas, las 200 unidades. El trabajo fijo, entonces ya lo expliqué anteriormente, 40 horas. Nos vamos a tardar en esa tarea. Listo, entonces así ya, entonces terminamos con el segundo taller. Sé que para el siguiente taller me van a pedir los mismos datos. Lo voy a pegar desde acá. Acá entonces primero automáticamente selecciono nuevamente las tareas y le digo autoprogramar para que estas me queden programaditas. Listo, entonces vuelvo, entonces me dice acá, en un nuevo archivo Microsoft Project introduzca al diagrama de Gantt 5 tareas, cada una con duración 5 días, cuyos nombres son, ya lo hice. Copia este bloque de tareas 2 veces más para un total de 15 tareas. Encima de cada uno de los bloques de las 5 tareas, inserte una tarea de resumen cuyo nombre sea cambios en la duración, cambios en el trabajo y cambios en los recursos. Listo, entonces acá es este mi proyecto. Este era el de ahorita. No lo quiero guardar. Entonces acá es de 5 días. Voy a modificar esto. Listo, entonces voy a copiar estas. Acá. Y acá. Como necesito una tarea de resumen, pues ya sé que tengo que dejarle el espacio. ¿Ok? Entonces primero cambios en la duración. Después me dice cambios en el trabajo. Y por último, cambios en los recursos. Como tiene que quedar de esta manera, entonces yo ya sé, o todos ya sabemos, que para hacer eso entonces necesitamos, ¿cierto? Dejar la primera, cambios en la duración, como tarea de resumen, lo que quiere decir es que seleccionamos, ¿cierto? Y aplicamos sangría. Cambios en el trabajo, entonces lo mismo, seleccionamos a la derecha, cambios en los recursos, abajo y a la derecha. ¿Okay? Ya tenemos entonces lo que son las 15 tareas. Después me dice, introduzca en la hoja de recursos un recurso denominado A, cuya capacidad máxima es de 200%, y asígneselo a cada una de las tareas. ¿Okay? Entonces voy a mi hoja de recursos, A, al 200%. Bien. Vamos a asignárselo al recurso, a la tarea, perdón, a las tareitas. Miren que si yo hago desde acá la asignación, ¿qué me asigna? Me asigna una unidad, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlas, ir a recurso, asignar recursos a A, ¿cierto? Vamos a asignar a A, y como ya la asigné acá, entonces a estas, ya modifico las otras. Acá le digo asignar, pero entonces acá le digo al 200% y cerrar. Miren que aquí ya quedó al 200% como está en el ejercicio. Acá entonces nuevamente acá vamos entonces, ya asigné los recursos aquí a la duración, entonces, perdón, los recursos a la tarea y aquí la duración entonces de 5 días. Lo mismo entonces, ya aquí lo que puedo hacer es copiar y acá entonces asigno. La duración tiene que ser de los 5 días. Acá entonces hacemos lo mismo, acá y hacia abajo, para que se mantengan las duraciones al 200%, perdón, las duraciones de 5 días y los recursos al 200%. Si comparamos entonces lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Con lo que nos está presentando, entonces pues ya nos damos cuenta de que sí está igual. Ahora lo que vamos a hacer es cambios en la duración, cambios en el trabajo y cambios en los recursos.
Pero lo primero que tenemos que hacer es darle las restricciones, la programación. Entonces acá tarea nuevamente, voy a detalles, ¿ok? Entonces acá unidades fijas y condicionadas por el esfuerzo, aceptar. Unidades fijas y no condicionadas por el esfuerzo, aceptar. Duración fija, condicionada por el esfuerzo, aceptar. Aquí duración fija y no condicionada por el esfuerzo, aceptar. Y un trabajo fijo. Así lo voy a hacer con cada una. Aquí lo mismo, unidades fijas y condicionadas por el esfuerzo. Paso entonces a la ficha de cambios de recursos. Listo. Entonces ahora sí vamos a empezar con cambios en la duración. Entonces cambios en la duración me está diciendo que lo que tengo que hacer entonces ahora es seleccionarle y darle cambios en la duración de 4 días. Entonces lo vamos a hacer una por una. Entonces acá selecciono y le digo, ok, esa duración, aquí está 80 horas, 200%, le voy a decir es de 4 días. ¿Qué pasó? Entonces baja el trabajo al 64%, pero mantiene las unidades que es al 200%. Unidades fijas y no condicionadas por el esfuerzo, entonces a 4 días aceptar y sucede lo mismo. 64 horas y mantiene sus unidades al 200%. La duración fija, entonces acá le voy a dar los 4 días, aceptar, baja, pero entonces ahí ya digamos que es obligación ya de Project que lo cambie, ya yo le estoy ordenando que lo cambie, por eso él no puede mantener la duración. Entonces al 64 horas 200%, y lo mismo va a pasar aquí con la duración fija y no condicionada por el esfuerzo. Le doy los 4 días y él lo cambia, que no debería, pues obviamente si yo aquí le estoy diciendo duración fija, pero le estoy cambiando la duración, pues él lo tiene que hacer. Ahora el trabajo fijo y le digo 4 días, aceptar. Miren lo que pasa con el trabajo, no cambia. El trabajo sigue siendo de 80 horas, pero se van a hacer en 4 días. Entonces, si yo vuelvo otra vez, ¿cierto? Unidades fijas, cambia 64 horas y mantiene el 200. Aquí la duración fija, sucede lo mismo, lo tiene que hacer. Y aquí trabajo fijo, entonces lo que hace es mantener el trabajo. Esos serían los cambios en la duración. Ahora, si nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con los recursos, no, sino con el trabajo. Entonces, vamos al taller, que es lo que nos está diciendo. Ahora, cambios en el trabajo. Bueno, primero describa los cambios, entonces, pues obviamente aquí tendríamos que anotar lo que acabo de explicar. Cambios en el trabajo, seleccione las 5 subtareas de resumen, cambio de trabajo y escriba 72 horas en el campo trabajo de la ventana detalle. ¿Ok? Entonces, una por una, aquí unidades fijas, entonces le voy a escribir 72 horas. Mantiene las unidades al 200% y los 5 días. No. Acá lo que hace entonces 72 horas y ¿qué hace con la duración? A 4.5 días. Si yo de nuevo le doy unidades fijas, 72, aceptar, entonces otra vez a 4.5 días porque le estoy rebajando, entonces ya no son los 80 sino 4 días y medio. ¿Qué es lo que hace? Mantener sus unidades al 200%, es decir, 2 empleados. Duración fija al 72 horas, aceptar, nada, 5 días dura la tarea. Duración fija, nuevamente 72 horas, aceptar, 5 días, no cambia, mantiene sus unidades y mantiene su duración y lo único que cambia es el trabajo, pero se mantiene la duración. Cuando le doy trabajo, entonces pues obviamente si le doy cambio en el trabajo, pues obviamente la duración va a cambiar.
pero mantienen las unidades. Ahora manejemos lo que nos diga en cuanto a cambio en los recursos. Entonces, para cambio en los recursos me dice, introduzca en la hoja de recursos un recurso denominado B cuya capacidad máxima sea de 400%. Seleccione las subtareas y asígneles 100% al recurso B. Entonces, eso lo vamos a hacer en la hoja de recursos. Me dice que tengo a B aquí al 400%. ¿Okay? Me doblo mi diagrama Gantt. Entonces me está diciendo acá unidades fijas, entonces le voy a asignar al recurso B. Hagámoslo desde acá. Recurso, asignar recurso, B, asignar. ¿Qué pasó? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con duración? A 3,33 días, ¿cierto? Lo disminuye porque ya están trabajando 3 recursos. Entonces divide la tarea prácticamente en 3. Acá cada uno va a tardar 26,6 horas. Acá tenemos las unidades y obviamente el trabajo, ¿cierto? Se divide y la duración obviamente disminuye. Si seleccionamos la siguiente, nuevamente le decimos que asigne a B, entonces, ¿qué va a pasar? Unidades fijas y no condicionadas por el esfuerzo, mantiene, aquí digámosle, mantiene entonces los 5 días, ¿cierto? Mantiene el trabajo, 80 horas, 40 horas, cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Tiene 40 horas de trabajo para un total de 120 para los 5 días. Eso sucedería con unidades fijas y no condicionadas por el esfuerzo. Cuando hablamos de condicionadas por el esfuerzo, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es el esfuerzo que tarda en realizarse una tarea, ¿cierto? Entonces, si dura un día, y una persona pues dura, ¿cierto? Las 8 horas. Si yo le doy 2 personas, pues trabaja la tarea, pues obviamente se reduce a la mitad, que serían las 4 horas, y cada uno entonces se divide las horas de trabajo, que serían 2 y 2. No quiere decir que 2 personas van a ir la primera persona trabaja las 2 primeras horas y la segunda las siguientes, no, se divide el trabajo, sino que él obviamente por término de practicidad y de costos pues lo maneja de esta manera. Cuando hablamos de unidades fijas y no condicionadas por el esfuerzo, ya lo hicimos, duración fija, entonces duración fija y condicionada por el esfuerzo, entonces le asignamos a B. Entonces acá mantiene, ¿cierto? Los 5 días, pero ¿qué es lo que hace? Disminuye, ¿cierto? Al trabajo. Listo, aquí, ya, duración fija, ya lo hice. Ahora, duración fija y no condicionada por el esfuerzo, asignar. Entonces miren lo que pasa con el trabajo. Nuevamente mantiene los 5 días, pero no está condicionado. A 80 y 40 horas sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que podríamos decir nosotros en cuestión de ámbito y de calidad del trabajo? Pues obviamente si la persona va a trabajar las 40 horas de los 5 días, pero yo sé que esa tarea puede hacerse en menos tiempo, pues la calidad del trabajo puede ser más exigente y va a ser de mayor calidad. Cuando hablamos de trabajo fijo, entonces le damos asignar y pues obviamente el trabajo. Pues aquí sí, como es condicionado por el esfuerzo prácticamente, entonces pues lo que hace es dividir las horas de trabajo. Y obviamente la duración también va a disminuir. Entonces eso en cuanto a los 3, ¿cierto? Partes fundamental fundamentales de la programación de las tareas. Hablamos en términos de duración, de trabajo y de recursos. Ojalá pues ya el tema haya quedado un poco más claro. Esto es digamos que algo avanzado dentro de las propiedades de las tareas. No siento más, entonces me despido. Que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien.